Bueno, aquí estamos de regreso. Vamos a hablar de las discusiones que hay en el Congreso sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Ya ha habido algunas, vamos a abordar estas y seguro que nuestros contertulios con su chispa y juventud y animosidad nos cuentan muchísimas más. Se los voy a presentar primero. César Sigüenza, abogado de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, y Gerson Sotomayor, analista en temas legislativos. Jóvenes, bienvenidos. Bueno, a mí me gustaría que tocaran cada uno de ustedes un par de cosas que hoy se han aprobado o no. Por ejemplo, los 160 diputados y el no de la paridad o cualquier otro tema. Un análisis muy rápido, si quieres tú empezar, César. Uno sí, uno no. O Gerson, me da igual. Ok. Bueno, antes que nada, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Del tema de el establecimiento del número fijo de diputados. Como ya comentábamos con Gerson, incluso afuera de micrófonos, es una discusión y una decisión política, es decir, no necesariamente la fórmula mágica es el establecimiento de un número y que no pueda variar, porque en democracias desarrolladas se reconoce que hay una relación necesaria entre población y número de representantes, pero bueno, el Congreso de Guatemala toma la decisión de fijar un número que tampoco es algo extraño. Independientemente de esto, nosotros en la Alianza sí alertamos y de hecho hicimos una publicación tanto a los diputados como a los medios y también a distintos formadores de opinión, de que independientemente del 160, que fue el número que quedó, el establecimiento de una lista taxativa de curules por departamento sí era algo nocivo para el sistema democrático. ¿Por qué? Porque la idea de cuántos diputados corresponden a cada departamento sí tiene que tener una relación con la gente que habita ese departamento. La representatividad. Y dejar una lista de a Guatemala tantos, a tal departamento tantos, al otro departamento tantos, elimina esa necesaria movilidad que tiene que tener el sistema. La propuesta alternativa hubiese sido, si quieren dejar el número fijo en 160 está bien, pero dejen que el número de curules por departamento se asigne cada vez que haya elecciones con base en un criterio poblacional. Eso es el artículo hoy que quedó, el que reforma el 205, que fue el 160 de la iniciativa de ley, y que al final nosotros creemos que parte de esta dinámica en la que, a pesar de que las reformas vienen de un trabajo, en el seno del Congreso no hubo la discusión necesaria. Y creemos que incluso la Corte de Constitucionalidad, al momento de hacer su dictamen, dio luces de que ellos suponían que se había hecho el análisis poblacional. Cuando uno lo analiza en la práctica, el análisis no está presente, porque incluso para las siguientes elecciones, con base en los números del Instituto Nacional de Estadística, ya habría subrepresentación y sobrerepresentación. Entonces, ¿esto podría significar que se pudiera estar impugnando esta ley? ¿O simple y sencillamente ya queda así? Bueno, en mi criterio creo que todavía sería valioso que se reflexionara en eso. No sé si por la vía de una impugnación o si se piensa en hacer otra reforma que ajuste esta parte y elimine el establecimiento. Podría haber sido mixta, representación territorial fija y representación poblacional variable, o cualquier otro sistema. Realmente las figuras son variadas en lo que se puede hacer en el tema de la representatividad. Obviamente, cuando se modifican cuestiones sustantivas a lo planteado por el dictamen, digamos que fue emitido por la Corte de Constitucionalidad, es decir, fuera del rango, del marco que establece la Corte de poder mover el Congreso de la República cada una de las enmiendas, pues entonces sí tendría que ir a la propia Corte, si fuera otro tipo de escenario. Pero en este escenario, en donde ya se establece que venía así desde la iniciativa, pasa así por el dictamen del Congreso, viene con dictamen favorable de la Corte, ya realmente es muy difícil que puede prácticamente el artículo de ser aprobado ya en aprobación final ya está blindado totalmente. También vimos de que no fue aprobado la reforma sobre la paridad, nos referimos la que buscaba la inclusión igualitaria de mujeres e indígenas. Hablemos un poquito de este tema porque vimos varios sectores con mucha fuerza tratando de apoyar esto. Fueron 86 votos en contra y 30 a favor, nada más 42 ausentes. Hablemos un poquito qué significa esto para Guatemala. ¿O qué opinan ustedes, Gerson, de esta no aprobación a la reforma? Sí, tenemos que estar conscientes en primera instancia. Yo sé que es difícil que como guatemaltecos lo entendamos, hay que estar conscientes en una cultura eminentemente machista y eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué planteo esto? Porque es difícil de comprender en alguna medida las condiciones de desigualdad en las que Guatemala
vive y se desempeña en relación a la participación política de pueblos indígenas y mujeres dentro del aspecto político. Muchos dicen, no, pero es que lo que pasa es que aquí tenemos la meritocracia y la meritocracia es la que debe posicionar si una mujer o no es capaz realmente de participar en política. Pero nadie nos dice, por ejemplo, que las reuniones de los comités ejecutivos nacionales, municipales o departamentales de los partidos se realizan en la noche y es cuando los propios esposos, las familias necesitan que sea la mujer, digamos, dentro del ambiente machista y cultural guatemalteco, que no tiene dónde dejar a los hijos, que el esposo no se quiere hacer cargo de los hijos en ese momento para permitirle esa participación política a la mujer. Entonces hay condicionantes culturales y estructurales que también tenemos que considerar. Creo que es lamentable que no haya pasado el artículo, porque dentro del propio dictamen de la Corte de Constitucionalidad se plantea la posibilidad de que pueda hacer una implementación progresiva de este artículo. Es decir, era importante que pudiera pasar, aunque pudiera entrar completamente en vigencia 12 años, 18 años, si ustedes quieren. ¿Por qué aceptar una paridad hombre-mujer y no aceptar una paridad mayor, hombre-mujer, otro género, hombre-mujer con distintas edades? Cuestiones étnicas, es decir, ¿por qué nos centramos tanto en la paridad de género cuando lo que es una disparidad? Y o atendemos todas las disparidades o concentramos al ser humano. No pudiera ser que estamos focalizados en una parte y dejamos el todo, no sé. Sí, hay que más allá del tema de que somos sociedad machista o algo así. Hay que recordar que son varios los artículos que modifican el tema de la participación igualitaria. No solamente es la modificación, la propuesta de modificación al 212 contenida en el 60 de la reforma, que hoy no pasa, sino también la participación equitativa dentro de los propios órganos estructurales de los partidos políticos. Entonces, ese es un primer paso que se hubiera podido dar, digamos, para la participación. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque no solamente ha sonado más mediáticamente el tema de la participación de hombres y mujeres, sin embargo, también está el tema de poblaciones, de pueblos indígenas, por ejemplo. Y aquí es donde tenemos que ver que son grupos efectivamente vulnerables, es decir, tenemos sociedades en Latinoamérica en general, también la guatemalteca, que son construidas para hombres clase media, con determinados accesos a distintos tipos de cosas que facilita esa participación. Obviamente, no solamente es la solución el tema de facilitar esa participación política en cargos de elección popular, ahora no sino nos facilitar deberíamos de ir condiciones. más a una meritocracia, un país que por meritocracia, por méritos propios, por estudios, por capacidad, fueran nuestros gobernantes y no por cuotas. Digamos, una de las cuestiones que yo quisiera rescatar de lo que hemos platicado es que evidentemente el problema lo identificamos todos y es que los partidos no han logrado ser lo suficientemente abiertos y fuertes para que los liderazgos locales, independientemente de que sean mujeres o de alguna etnia, sean los que tengan una posibilidad real de acceder a una posición dentro del Congreso de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque el diagnóstico es compartido, creo yo que al momento de plantear las soluciones en el tema, por ejemplo, de las cuotas, se plantea una medida que viene a jugar con el sistema y a darle la vuelta a la lógica de que siempre no vamos a lograr que los verdaderos líderes, si son mujeres, puedan obtener un puesto. Entonces, la impresión que nosotros tuvimos en la alianza es, ¿por qué no enfocar la discusión en el verdadero problema? Y es que los partidos necesitan un cambio, necesitan democracia interna, necesitan fortalecimiento para que de verdad sean los líderes locales los que tomen las decisiones de los consejos. Ya bien nos mencionaba Gerson que hoy por hoy, según las reglas que todavía están vigentes, la decisión es muy centralizada, tiene que ver mucho con quienes gobiernan en el sistema nacional, con lo que pasa en las comunidades, y evidentemente así es imposible no solo que llegue una lideresa, sino que llegue un líder real. Tenemos ejemplos claros de personas que incluso no se sienten pertenecientes a esa comunidad o no conocen los problemas de esa comunidad, pero están electos por esa comunidad. Entonces yo creo que el problema es de fondo y es ahí en donde yo diría, estas reformas, y creo que estos dos ejemplos, tanto el de los números fijos diputados como en este tema de las cuotas, nos da la evidencia de que lamentablemente las condiciones políticas no permitieron una reforma profunda. Y este es uno de los, perdón, pero este es uno de los temas que hemos venido viendo a lo largo de los últimos años, un Congreso incapaz de poder hacer investigaciones, estudios y tomar decisiones adecuadas. Pareciera que este Congreso va a ser igual o peor que el que tuvimos el año pasado. Bueno, creo que en primera instancia hay que ver cuál es la agenda que ha avanzado y la disponibilidad que se ha tenido para poder avanzar en la agenda, sea cual sea.
Adicionalmente, ¿por qué planteo esto? No solo por la cantidad de decretos aprobados o bien conocidos por el Pleno del Congreso de la República, que este año, en lo que llevamos del año, ya se superó todo lo que se aprobó en todo el año anterior. Sí, pero aquí hay que hacer un paréntesis. ¿Estamos aprobando cantidad o calidad? Yo creo que años anteriores ni se ha aprobado cantidad y mucho Ni menos se ha calidad. aprobado calidad. Entonces ahora creo que, por ejemplo, hay que ver otro tipo de discusiones. Hay temas en agenda pendientes que creo que son que van a poder dar discusión. Vienen temas en sector justicia importantes que creo que por primera vez, precisamente porque en este momento hay una agenda más abierta, hay que decirlo, son de todos los partidos que están abiertos a las discusiones, sean oficialismo, sea oposición, y otros temas que, por supuesto, por primera vez estamos viendo una junta de jefes de bloque, por ejemplo, que está empezando a discutir las cosas donde se deben discutir, que son con los jefes de bloque, cosa que hace mucho tiempo, el año pasado, en el periodo anterior, duraban 5 minutos, 10 minutos las sesiones de jefes de bloque donde no se discutía absolutamente nada y se llegaba a imponer una agenda. O sea que estamos en más de lo mismo al final. Pues no sé si más de lo mismo, pero creo que sí ha evolucionado un poco el Congreso al ser tan diverso en este momento el Congreso. Eso ha permitido que no se posicionen ni se impongan agendas, sino que ha permitido un mayor dinamismo en la discusión. Por supuesto que vamos a ver diputados que llevan muchísimo tiempo teniendo malas prácticas, por decirlo así, y también nuevos diputados que vienen con esas mismas malas prácticas. César, ¿qué se espera? ¿Mañana, pasado? ¿O qué esperanza? ¿O qué quieres que ocurra mañana? Tira la carta que nunca se sabe. Yo tengo la esperanza de que los diputados que integran el Congreso han empezado a actuar, como decía Gerson, porque se dan cuenta que la población que estuvo en las calles y que fue a las votaciones con la esperanza de que bajo el sostenimiento de la institucionalidad pudiéramos encontrar un cambio y no bajo ningún escenario de rompimiento, se den cuenta que los guatemaltecos no solo queremos cantidad, queremos calidad, queremos fondo. Creo yo que por muchos lados se le puede encontrar a esta reforma que fue muy superficial, fue bastante en temas que al final de cuentas no eran los polémicos, no eran los que iban a cambiar el sistema de fondo. Cuando hablamos de que se habla de que un cambio, por ejemplo, en el tema de la pauta va a ser un gran avance, pero en realidad se los estamos dando otra vez al mismo sistema que no está renovado. Es donde yo creería que honestamente tenemos que plantearnos con ellos de una manera proactiva, porque no me dejará mentir Gerson, también a veces los diputados solo reciben que no, nada de lo que hacen está bien y que si no se apuran también en la plaza los van a querer quemar. Decirles, no los van a querer quemar si cuando salen los decretos salen con los esfuerzos reales y con los cambios reales que el Guatemala necesita, digamos. O sea, hoy ustedes aquí en día a día vemos los problemas de institucionalidad pública y lo que queremos son soluciones de largo plazo, no parches que vengan a hacernos sentir que cambia algo para que no cambie nada. Yo quisiera preguntarles nada más, Pedro, a los dos, esa plaza... Tienen 30 segundos. Esa plaza todavía sigue viva, porque pareciera que esa plaza Ciudadanos se está apagando cada día más. Yo creo que esa plaza es muy diversa como para plantear que hay en este momento elementos comunes que pudieran volver a hacer detonar esa plaza como fue ya hace un año. Yo creo que está ahí, no ha regresado, pero está pendiente. Creo que sí ha existido un cambio en la sociedad guatemalteca, pero sí creo que es responsabilidad de todos nosotros intentar que esa plaza cambie de solo la discusión de queremos algo a ya trabajar en cómo queremos lograr esos objetivos. Muy bien, pues ahí han visto ustedes opiniones sobre lo que ha pasado y va a pasar. César, Gerson, muchísimas gracias. Nos despedimos, no sin antes darle la palabra a Rocío. Muchas gracias, feliz noche de parte de doña Silvia, un servidor. Y Rocío, adelante, tú tienes la palabra con los tuyos. Gracias, Pedro. Hablamos ahora sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Si queremos saber su opinión, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a comenzar con Oscar Morales. Lo que se necesita es desregular, no seguir entrampando el desastre actual de la ley electoral y de partidos políticos. Raúl nos dice, un capitalino puede postularse por Petén, las listas siguen cerradas. El número de diputados creció. ¿Cuál reforma electoral? Elmer Palencia, reforma, esto es un chiste y una burla para los ciudadanos. Pretende cambiar todo sin cambiar nada. Le agradecemos por sus comentarios, es momento de conocer todo sobre el mundo deportivo y lo invitamos a que se quede en sintonía de Canal Antigua. A las 10 p.m. se estará hablando acerca del colapso del sistema de salud, particularmente del caso de este pequeño de 11 meses que falleció en plena vía pública. Por favor, quédese con nosotros.